Ok, Hechos capítulo 6, ¿estamos? Hechos capítulo 6 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos. Y en realidad ahí está hablando de dos grupos judíos, los judíos helenistas, ahora vamos a ver más adelante, y también de los judíos nativos. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este fue el pasaje del 1 al 7 que estuve leyendo antes, cuando empezábamos el servicio del día de hoy. Pero fíjate bien, cuando termina el capítulo 5, los apóstoles que están capacitados, que están dotados por el Espíritu Santo, estaban enfocando su ministerio en la predicación y en la enseñanza. Fíjate lo que dice en Hechos 5:42, si vuelves tantito ahí la hoja de tu Biblia, dice el versículo 42 del capítulo 5, dice, y todos los días, ¿cuándo? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando el Señor nos permita, allá la propiedad que tenemos en la Norte Ware Road, que Él ha concedido para nosotros y podamos habilitar, ojalá y pueda estar abierta todos los días para que alguien, ¿verdad? A lo mejor hacemos una rotación o algo, pero que pueda estar abierta para oración, para discipulado, para capacitación y todo esto. Dice aquí que todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de ¿qué? De enseñar y de predicar a Jesucristo. Fíjate bien, la iglesia estaba creciendo. El versículo 1 dice que en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Fíjate bien, la iglesia estaba creciendo porque la palabra de Dios y porque la gracia de Dios estaban siendo enseñadas con precisión. Se estaba trazando bien. Y como diría John Stott en su obra que se llama El mensaje de Hechos, ahora llega otro ataque de Satanás, del diablo, y que era más astuto este ataque de 3 ataques que llegaron a esta iglesia joven, ¿sí? Habiendo fracasado Satanás en su intento de derrotar a la iglesia por medio de la persecución, ¿sí? O la corrupción, a continuación ahora Satanás intenta atacar a la iglesia por medio de la distracción. ¿Sí? Trató de preocupar, trató de distraer a los apóstoles, trató de distraer a los apóstoles con la administración social, cosa que si bien era esencial, es decir, la distribución de los alimentos, ¿verdad? Era esencial, pero no era su llamado. Entonces, iban a descubrir también aquí algunas responsabilidades dadas por Dios en cuanto a la oración y la predicación. La iglesia tenía que entender de que estos apóstoles estaban llamados para esto, para el ministerio de la predicación, pero no tenían que dejar, básicamente, o mejor dicho, no tenían que distraerse con la distribución diaria de los alimentos. Entonces, recordemos, para recapitular un poquito, hubieron ataques de líderes religiosos y políticos, pero no pudieron detener a estos apóstoles, no pudo detener a esta iglesia. La hipocresía también de algunos, que fue otro ataque. Recordemos aquellos que dijeron, no, pues vendimos la propiedad, pero se clavaron una feria, ¿recuerdan? ¿Sí? Y llevaron diciendo que fue tanto, o sea, ahí hubo hipocresía, hubo mentira, y ustedes recuerdan cuál fue el final de ese matrimonio, ¿verdad? Pero Satanás tenía todavía otra táctica más contra la iglesia, y era tratar de evitar que estos hombres de Dios continuaran predicando, continuaran enseñando la palabra de Dios y predicando sobre todo la resurrección de Cristo Jesús. Entonces la táctica de Satanás ahora se torna a que fuera una división interna. Checa el dato, la iglesia está enamorada del Señor, están muchos y miles viniendo a los pies de Cristo, al conocimiento, uniéndose a la iglesia. Pero ahora Satanás le falló el ataque por medio de los líderes religiosos y gobernantes. También le falló lo de la hipocresía a través de algunos que estaban en la iglesia. Y ahora dice, ¿sabes qué? Bueno, si eso no funciona, ahora voy a tratar de atacar a esta iglesia a través de una división interna. Cuando tú llegas aquí a Hechos capítulo 6, entonces llegamos, yo creo que a un asunto crítico de lo que es un liderazgo organizado. Si una iglesia ha de funcionar apropiadamente, necesita hombres de Dios que la guíen, ¿sí? Y un propósito clave del liderazgo organizado es que, pues, proteger. Déjeme adelanto aquí para que vayamos al orden. Aquí está, un propósito clave del liderazgo organizado es proteger el enfoque adecuado. Pongamos atención a esto, el enfoque adecuado en la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Es decir, la iglesia necesita a aquellos a los que Dios ha capacitado, que les ha dado estos dones de enseñanza,
de la palabra de Dios, pero también vamos a darnos cuenta en el pasaje del día de hoy que también se necesitan otros servidores líderes calificados con ciertos requisitos para también realizar otros encargos, funciones, es decir, de todo lo demás, y asegurarse de que este siga siendo el enfoque que siga siendo la oración y la palabra de Dios. Aquí yo creo que tenemos el primer vistazo entonces de la era de la iglesia, y es bien importante ver que es un sistema ordenado. Ahora, hay algo que debemos ver en estos versículos que la mayoría de las iglesias han pasado por alto y por completo. Es la palabra y ese sustantivo discípulo. Discípulo. En Hechos se encuentra, traté de terminar de contar, pero fueron, yo creo que casi 30 veces que se usa la palabra. Más o menos, ¿no? Y aquí la primera vez es la que se usa discípulo. Ahora aquí cuando tú lees el contexto, en este versículo 1 del capítulo 6, el uso de esta palabra discípulo o matetes en el original es uno que se usa como un sinónimo de creyente. Cada creyente en la primera iglesia era clasificado como un discípulo. Ahora, más adelante cuando lleguemos al capítulo 11 de Hechos, vamos a ver que se congregaron allí todo un día con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo a veces hago la pregunta así a algunos hermanos y les digo, ¿qué es primero, cristiano o discípulo? Y dicen, no, pues primero hay que ser cristiano para después convertirse en discípulo. ¿Sí? Pero fíjate bien, cuando lleguemos allá en aquel entonces, el capítulo 11, se les llamó a los discípulos cristianos. Y los que le llamaron cristianos era la gente de fuera. Hace unos días estaba yo trabajando y me dice uno, que porque íbamos con seguridad y todo, era un trabajo para cierto canal de televisión, y entonces contrataron seguridad porque íbamos a cruzar la frontera y todo eso. Y uno de los de seguridad me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Le dije, si parezco, soy. Si no parezco, no soy. Fíjate bien, esto es bien importante porque mira, aquí dicen en Hechos 11:26 que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, la gente de fuera, no los hermanos se llamaban cristianos entre nosotros, como hoy día nosotros nos llamamos cristianos entre nosotros. La gente de fuera es los que veían en estos discípulos una vida transformada, tal como la de Cristo, que ese término cristiano se utilizaba como una forma despectiva para decir, ahí va un cristito. ¿Sí me entiendes? Entonces, que la gente nos llame cristianos es otra cosa. Muy diferente a que nosotros mismos nos llamemos cristianos. Pero aquí se utiliza la palabra discípulo. Es decir, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo de Jesús. Son dos cosas muy diferentes. ¿Me entiendes? Hermanos, un discípulo de Jesús es un aprendiz, es un seguidor de Jesús, quien verdaderamente, fíjate bien, y puse muchos verbos, ve, cree, escucha, entiende, aprende, comprende, asimila, pero cambia, practica, guarda, hace y obedece la voluntad de Dios en su vida. Esto es algo profundo. ¿Sabes qué? Por eso no mucha gente quiere entrarle a la comunidad de fe en Cristo Jesús, porque implica mucho, y de hecho solamente los valientes son los que lo arrebatan. No es porque seamos unos santurrones, no es porque uno pretenda ser una buena persona, porque no lo somos, somos pecadores, por eso estamos acá, necesitados de la gracia de Dios. ¿Sí? Pero, hermanos, un verdadero discípulo precisamente ve, cree, escucha, entiende, aprende, comprende, asimila, pero también cambia. Porque de algo informativo entonces se convierte en algo transformativo. Cambiamos, practicamos, guardamos, obedecemos y hacemos. ¿Capich? Entonces el discípulo de Jesús es uno que camina con el Señor, pero también le sirve. ¿Le qué? Le sirve y mantiene una comunión estrecha con Él. ¿Sabes? El discípulo de Cristo no solamente está interesado en llegar al cielo, no solamente está interesado en conocer más de Él, de Cristo Jesús, sino que quiere ser más como Él. Fíjate bien y pon atención y subráyalo o apúntalo, sino para que otros también sigan a Jesús. Parte del gran impacto de la iglesia primitiva era que la gente vivía así como en el vecindario del Chavo del Ocho. ¿Sí me entiendes? ¿Vieron el Chavo del Ocho? Sí. Levanten la mano, ¿quién vio el Chavo del Ocho? Ok, profetas menores más o menos, Antiguo Testamento, ya me di cuenta, ¿verdad? Ya me di cuenta más o menos de qué temporada son. Pero vivían así en comunidades de tal forma de que escuchaban, veían a los vecinos, ¿sí me entiendes? Así de tan cerca, era tan palpable y visible
el testimonio de estos discípulos de que la gente dice, yo quiero ser como él. Es que antes, mira nomás cómo era con su esposa, o cómo era con su esposo, o cómo era con sus hijos, mira cómo era un tranza. Es que el que tranza no... Mira qué versículo tan bonito, ¿verdad? Sí, pero ¿me entiendes? Era tan palpable, era tan visible, sí, que decía, ahí va un cristiano, ahí va un cristito. El discípulo de Cristo no solamente quiere conocer más de Él, sino que quiere ser más como Cristo para que otros sigan a Jesús. Y ser un verdadero discípulo, yo creo que lo puedo encapsular en varias palabras. Un verdadero discípulo, en estas palabras yo creo que podemos encapsularlo en la sumisión, en la dependencia, en el ser, en el saber, en el obedecer, en el hacer, en el servir, en el crecer, en el compartir, en el multiplicarse. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Y si tú eres un discípulo de Jesús, como te decía hace un momento, no estás tratando de llegar solamente al cielo, más bien estás manifestando los atributos de Dios a través de tu vida, el fruto del Espíritu Santo, para que el mundo conozca, para que el mundo sepa, crea que Jesús es el Señor, como dice en Juan capítulo 17, y que Dios les ha amado. ¿Capich? Hermanos, una cosa es ver gente levantar la mano o ponerse en pie o pasar el frente durante un llamado al altar, pero otra cosa es ver a aquellos que siguieron adelante. Aquellos que dijeron, ¿sabes qué? Me voy a proponer a integrarme a una iglesia bíblica y me determino humildemente y con mansedumbre ser discipulado. No importa si tengo 10 años, 20 años o 30 años en el Señor, ¿sí? Pero yo voy a someterme para convertirme en un verdadero discípulo ¿de qué? De Jesús. Es decir, creyentes rendidos a Cristo que se someten a un discipulado que los lleva de algo informativo, como te decía, a algo transformativo. Tenemos que estudiar teología, hermanos. Teología es lo que estamos haciendo los domingos. Teología es cuando estás estudiando la Biblia. Eso es teología. Son los estudios de Dios. Pero tiene que llevarte de algo de conocimiento, información, a una conversión, a una transformación. ¿Para qué? Para que entiendas verdades bíblicas. ¿Para qué? Para que les vayamos asimilando, para que vayamos comprendiendo, para que vayamos aplicando diariamente en nuestra vida y entonces nos convertimos en verdaderos discípulos de Jesús que hacen otros discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hermanos, la verdad es que esta palabra discípulo se usó aquí en un contexto así nomás para referirse a lo mejor a los 12 apóstoles o aquellos primeros creyentes, pero esa palabra discípulo es bien importante para ti y para mí. En este contexto, simplemente aquí estamos viendo de que muchos de ellos estaban sumándose porque la palabra de Dios crecía y mientras más la compartamos, entonces nosotros podemos también crecer. Hermanos, si tú eres un creyente en Cristo Jesús, eres un discípulo, necesitas venir, necesitas congregarte. O sea, no puedo visualizar, ni Dios puede visualizar que alguien diga, yo tengo mi propia relación con Dios a mi manera. O sea, eso no existe, ¿sí me entiendes? Dios diseñó a la iglesia para que nos congreguemos, el cuerpo de Cristo, para aquellos que hemos sido llamados, dotados por el Espíritu Santo de Dios, para enseñar también la Biblia a otros, para edificarnos mutuamente. Ahora, yo creo que es obvio a partir de estos versículos, los que acabamos de leer del 1 al 7, de que la iglesia primitiva necesitaba también un liderazgo organizado. Eran miles los que se estaban convirtiendo. El discipulado se estaba convirtiendo en una necesidad primordial para la iglesia. De hecho, más adelante también, cuando veamos a Felipe, él estaba tan ocupado en Samaria que de repente Dios dice, no, ¿sabes qué? Te vas para allá, por favor. Sí, porque allá tengo un etíope, sí, que va descendiendo de adorar y no sabe, no tiene, ahí lleva la escritura, lleva Isaías, pero no sabe, no entiende bien. Quiero que por favor me lo evangelices. Pero estoy bien ocupado acá con Samaria y está aquí estamos viendo el éxito, están muchos agregándose, necesitamos discipular. A mí me interesa también a nivel individual cada uno. Así que aquel necesita, así que lánzate para allá. ¿Y qué hizo el Señor? ¡Pum! Que lo lleva. Ya conoces la historia, ¿verdad? Hermanos, una organización de iglesia simplificada. Eso es lo que vamos a ver aquí el día de hoy. Se necesitaba un liderazgo organizado, ¿para qué? Para proteger la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia necesitaba hombres santos, piadosos, para gobernar la vida de la iglesia, para que los que son dotados o capacitados por Dios para predicar, para enseñar la palabra de Dios, se concentraran en eso solamente, que es vital.
La verdad bíblica del día de hoy, si nos permite el Señor llegar y comprender el día de hoy a través de pasajes esto, que en los primeros días de la iglesia, Satanás trató, y eso lo sigue intentando hoy día también en la iglesia. Satanás trató de impedir a los apóstoles que predicaran la palabra de Dios, haciéndolos que se volvieran a centrar su atención en otro lugar, en otra parte, ¿sí? Pero la iglesia de Dios se organizó de tal forma, de tal manera que evitó que esto sucediera. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Y cuando estemos plantando otras iglesias, también vamos a asegurarnos de que así lo vamos a hacer. Amén. Entonces, una verdadera iglesia de Dios necesita ancianos, necesita un liderazgo, ¿sí? De tal forma que van a estar siempre cuidando, protegiendo el ministerio del púlpito, protegiendo el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios, que sea siempre trazada cuidadosamente. Hermanos, es que aquí en el versículo 1, yo creo que lo que estamos viendo es un escenario que está preparando Satanás de alguna forma para hacer un sutil ataque satánico. Nos da el trasfondo de parte de las responsabilidades del liderazgo aquí, pero también el trasfondo de que es la iglesia la que debe de tratar, lidiar con los que se quejan, con los quejosos. ¿Cuántos de aquí tenemos un trabajo, gracias a Dios? Levanten la mano, por favor. ¿En sus trabajos hay quejosos? Se cuenta por ahí que me acuerdo, se cuenta de un monje que dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer, ¿cómo le dicen? El voto, ¿verdad? O de que no voy a hablar por 10 años, ¿ok? No, pues el cuate calladito por 10 años. Y de repente, pues, se cumplieron los 10 años, ¿qué onda? ¿Le vas a seguirle o qué? No me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta lo cual. Voy a seguir con mi voto, ok, está bueno. Pasan otros 10 años. Y calladito el cuate, no dijo nada. Y ya otra vez vuelve, a ver, ¿qué vas a hacer? Bueno, no, pues me estoy quejando de la comida, que está muy fea la comida, no tiene sabor y bla, 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 bla. Voy a tener otros 10 años de ¿cómo se llama? De callarme el pico. Y vas a hacer los 10 años. ¿Qué más tienes? No, ya me quiero morir. No, pues sí. No, pues sí, te la has pasado toda la vida quejándote. Sí, nomás 3 veces habló y esas 3 veces eran pura queja, ¿no? Pero en el trabajo, sí o no, vemos a mucha gente quejosa, ¿sí o no? Bueno, a veces también, inclusive hasta en la iglesia, hay personas que se quejan. Sí, a veces las quejas son legítimas y a veces las quejas no son legítimas. Pero si Satanás, fíjate bien, si Satanás puede producir, o si puede Satanás detener la predicación de la palabra, causando una distracción de tal forma en el pastorado, en el liderazgo, en los ancianos, ¿sí me entiendes? Para que se distraigan en otras cosas, entonces él va a estar más feliz y contento, va a lograr su objetivo. Ahora aquí la palabra en el original de murmuración, de queja, de descontento, complaint, como se dice en inglés, es una que se refiere a que se murmura, se queja y que contagia a otros inclusive. ¿Por qué es eso? Estar hablando, ¿sí me entiendes? Witty, ¿sí me entiendes? Y ahora venimos precisamente de unos capítulos anteriores donde se estaba disfrutando una dulzura de la unidad. Y ahora llegan estas quejas, llegan problemas, llega Satanás influenciando a ciertas personas y estaba dispuesto para dividir a esta iglesia, estaba dispuesto para perturbar la unidad que era tan poderosa en ese momento. Estaban, yo creo que todos muy contentos de ver a muchos que venían a los pies de Cristo, pero Satanás no estaba nada contento y Satanás no está nada contento cuando hay bendición en la iglesia. Yo estaba antes de venir acá pensando, la verdad es que sería bueno que, y yo quiero que esta pueda ser una encomienda para varones, de que estemos orando por la iglesia, por Río Grande Bible Church. Dios nos ha llamado para que seamos aquí quienes compartamos en esta zona la realidad que cambia la vida, que es Jesucristo y la palabra de Dios. Pero la encomienda, hermanos, es de que estemos en oración. Varones, aquí me dirijo a ustedes que son cabezas de hogar, ¿sí? O aquellos que se van a casar, ¿verdad? Pero varones, por favor, estemos verdaderamente en oración. Y si alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero encargarme de poder estar alentando ahí a que estemos orando o que designemos un día o una hora o algo. Es más, antes del servicio, que pudieran reunirse algunos varones, algunos 15 minutos antes de venir y orar para esperar que el Señor
derrame de su bendición cada semana también. Háganlo, por favor. Necesitamos, hermanos, proteger la unidad de la iglesia y no permitir de que de ninguna forma venga Satanás a querer perturbar esta poderosa y hermosa unidad de la iglesia. Amén. Hermanos, el doctor Ironside dijo que hay dos formas en que Satanás siempre intenta destruir una iglesia, y lo hace a través de la disensión interna, división básicamente, diferencias, inclusive hasta de opinión internas, pero también de una persecución exterior. Ahora dices tú, ¿cuál es la más peligrosa? ¿Cuál de las dos? Hermanos, es difícil de creer, pero ha habido casos donde por tonterías han habido divisiones en iglesias. A veces han sido casos tan tontos donde a lo mejor en una cena de una iglesia a alguien le dieron un poquito más que a otro, ¿sí? El servicio, o sea, algo tan tonto, ¿sí me entiendes? Y por esa tontería se divide la iglesia. Ahí es donde Satanás gana. Fíjate bien, Satanás gana y el mundo se ríe. Ahí no hay alabanza, ahí no hay gloria para nuestro Señor Jesucristo. ¿Capich? ¿Me entiendes? Lo que aparentemente aquí sucedió en este capítulo 6 de Hechos es de que había muchos judíos que eran de fuera de Palestina. Acuérdate que los judíos salían también y se iban a vivir a otras regiones, a otras naciones. Y no era solamente una cuestión del idioma. Fíjate bien lo que dice el versículo 1. Dice, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas, ¿sí?, en contra de los judíos nativos. Aquí hay estos judíos, no sé por qué le dicen helenistas, pero ellos vivían en una cultura griega, aprendieron a hablar el griego, es decir, ellos vivían como griegos, inmersos en una cultura griega. No solamente era el idioma, ¿sí me entiendes? Era la cultura en la que vivían, ¿sí? A veces la traducción no nos ayuda mucho en entender que ese es el trasfondo real, ¿verdad? Pero esa es la gran diferencia. Habían dos grupos, unos judíos helenistas y los judíos nativos, es decir, los que eran hebreos, ¿verdad? Fíjate, todavía no se llegaba a los gentiles, pero fíjate, si no hubieran llegado también estos helenistas, pues ya casi yo creo se hubiera convertido ahí como en una pequeña sinagoga legalista también. Estos judíos no hablaban hebreo porque no vivían en Palestina necesariamente, pero recordemos que esta iglesia está en Jerusalén, comenzó en su mayoría con hebreos nativos y ahora el evangelio está alcanzando a los judíos de afuera, más adelante va a alcanzar a los gentiles. Ahora estos judíos forasteros, foráneos, no actuaban, no hablaban, como les decía, no vivían como los judíos hebreos. Y como resultado, algunos prejuicios comenzaron a colarse en la iglesia. El tema principal que provoca todo esto fue que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, aunque no se sugiere tampoco en este pasaje que había un descuido deliberado. Sí, tanto en el Antiguo Testamento, yo creo que y en el Nuevo Testamento podemos aprender, ¿verdad?, de que hay claramente de parte de Dios que se supervise el trato y el cuidado de las viudas, ¿no? Pero checa el versículo 1, fíjate bien. Este versículo 1 dice, en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Fíjate bien, ahí están entre los dos grupos judíos, porque sus viudas, es decir, estas que eran griegas, helenistas, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Desatendidas, discriminadas. Pero esto no indica en ninguna forma que había una negligencia intencional. Fue una acción que acababa de suceder y muchas veces uno puede estar con muchas responsabilidades que algo se te pasa, ¿sí me entiendes? Y algo así nomás. Lo más importante yo creo que es la palabra aquí, distribución, que en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, traducción viviente, y en la versión internacional se usa distribución, o en la New American Standard Bible, que es la que me gusta a mí en inglés, que es usada mucho por comentaristas, se utiliza la palabra servir o ministerio también. Aquí hay un oficio muy específico que encontramos, que es el de diácono, aunque no se menciona directamente, pero yo creo que ciertamente aquí es donde podemos ver la formación de este oficio y se encuentra aquí. Entonces, hermanos, vamos a ver tres respuestas principales a este texto, si lo podemos dividir en tres partes, ¿no? Una respuesta de los apóstoles al problema de la congregación. Vamos a ver la respuesta de la congregación a la solución de los apóstoles. Y vamos a ver también la respuesta de los apóstoles a la elección que hicieron esta congregación de los 7 hombres que vamos a aprender el día de hoy. La primera respuesta,
la respuesta de los apóstoles al problema de la congregación. Fíjate bien, versículo 2, 3 y 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Hermanos, había 12 apóstoles que estaban dotados, que conocían la palabra, que enseñaban la doctrina de la era de la gracia. 12 apóstoles responsables de enseñar la verdad de Dios a miles de personas, a miles. Pero ellos toman una decisión. Fíjate bien, el orden, aquí hay un orden. Ellos son los que toman la decisión, luego convocan a la congregación para informarles. El mensaje número 1 es: no es justo, no es conveniente, no es apropiado que descuidemos ¿qué? La palabra de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas, dice la Biblia de las Américas. Hermanos, esto es exactamente lo que Satanás quería. Satanás quería que estos apóstoles se distrajeran con otras cosas. Y casi lo logra. Quería que los apóstoles dejaran de predicar. Quería que los apóstoles dejaran de enseñar la palabra de Dios, que perdieran su enfoque, que fueran distraídos por necesidades físicas en lugar de enfocarse en las necesidades espirituales. Dios usa su palabra predicada, Dios usa su palabra proclamada, a pesar de lo incapaces que uno es, para producir fe. Satanás quería que se detuviera la enseñanza de la palabra de Dios. Hay un par de cosas yo creo que podemos señalar aquí. Dice, no es conveniente, no es justo, no está bien. En inglés dice, it is not desirable. Y ahí es una palabra que significa que esto no es agradable a Dios. Entiendan, están diciendo los apóstoles aquí a la congregación. Esto no le agrada a Dios, no quiere que descuidemos la palabra de Dios. Y segundo, dice que dejemos o descuidemos. Y eso significa abandonar, dejar atrás la palabra de Dios, o abandonar y dejar atrás el llamado de Dios que tenemos para nuestra vida. Ahora, no te pierdas esto. Los apóstoles están diciendo, esto no le agrada a Dios de ninguna manera. Si alguien es llamado, capacitado para este ministerio de la palabra, que lo abandone, que lo deje atrás y que lo descuide. No podemos enfocarnos en las necesidades físicas de otros, pero ¿saben qué? Ustedes sí pueden ayudar. Hermanos, la ironía de todo esto es que para muchas personas esto es exactamente lo que les agradaría. Lo que muchas personas quieren es precisamente que sean complacidas por el ministro, que sean complacidas por el pastor. Es más, hay gente que prefiere que nomás vengamos y a lo mejor que nos pongamos aquí enfrente y no digamos nada, pero que sí les visitemos y que sí estemos con ellos, que les atendamos. Eso sí quieren. Hermanos, es una realidad. O sea, no estoy inventando aquí nada de esto. Claro, por supuesto que hay lugar para visitar, claro que hay lugar para convivir, claro, y debemos hacerlo, vamos a procurarlo, pero aquí estamos hablando de una organización de la iglesia simplificada que nos va a ayudar para que otros también nos unamos a este ministerio de cuidar y proteger a la iglesia y que nos podamos unir para servir en diferentes áreas. Por eso hace rato al principio yo decía, démosle gracias a los que están sirviendo en la puerta, aquí, allá, en esto, en diferentes áreas de la iglesia. Aprendamos a ser agradecidos, ¿sí? Y también aprendamos a servir, ¿sí? Nos dejan ejemplo para servir, hagámoslo también. No pasemos por alto aquí esto, lo que realmente le agrada a Dios, lo que le agrada a las personas son dos cosas muy diferentes. Lo que le agrada a Dios es una y lo que le agrada a las personas es otra. Son dos cosas muy diferentes y son polos opuestos totalmente. Hermanos, la palabra de Dios salva. ¿No te dije hace ratito del niño de 12 años? Y nomás tomó que alguien fuera y regalara una Biblia, ¿sí? Y llegó esa Biblia a producir una rendición a los pies de Cristo de un niño de 12 años.
edifica la palabra, santifica nuestras vidas. No podemos dejarla y no podemos abandonarla. Hermanos, esto yo creo que queda muy claro en este pasaje, que Dios ha dotado a ciertas personas para que prediquen su palabra, y es exactamente lo que deben de hacer, predicar la palabra. Pero también, aparte de que la palabra de Dios es comunicada, alguien más debe atender en diferentes áreas del cuerpo de Cristo. Yo creo que esto es a lo mejor tan extraño hoy día, ¿no? Para la mayoría de las iglesias que creen que debemos hacer todo lo posible para atraer a personas con tácticas, metodologías, atracciones, esto y lo otro, en lugar de simplemente compartir lo que la palabra de Dios dice y enseñarla y así, ¿sí? No me tomen a mal, simplemente estamos hoy cubriendo un pasaje que nos toca hoy cubrir. Aquí en la iglesia Rio Grande Bible Church se predica de una manera expositiva, tenemos un libro, vamos avanzando poco a poco, hay otros varones de Dios también que están aquí pastoreando y también predicando, y vamos avanzando poco a poco. Aquí no estamos inventando nada nomás por inventarlo, ni hablando nomás por hablarlo, ¿eh? Hoy nos tocó este pasaje, ¿ok? Muchas iglesias han perdido, yo creo que este punto tan importante, este enfoque, y se están equivocando, ¿no? Piensan que se trata muchas veces de la comunidad física, ¿sí? O del suplir tal o cual necesidad de aquel que viene a la iglesia, y aparte ni siquiera, ¿cómo se dice?, es de la iglesia. Yo no sé si se han dado cuenta, pero de repente llega gente aquí, toca la puerta, y no quiero decirlo como un prejuicio, simplemente porque sabemos, ¿ok? Sabemos. Hay personas que conocen qué iglesias tienen ciertos programas de benevolencia, ¿sí? Y ya saben cuál iglesia o cuáles iglesias ayudan a pagar hasta los biles de la casa cuando ya tienen un aviso de desconexión. ¿Y sabes lo que hacen? Hacen una ronda, se van de iglesia en iglesia, ¿sí? ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Es un abuso. O sea, pero dice la palabra de Dios que nos enfoquemos cuando hay necesidad en los que son de la comunidad de fe primeramente. ¿Y qué es lo que hacemos, verdad? Es maravilloso ver cómo ustedes responden. Es una iglesia amorosa que cuando hay una necesidad se comparte ahí en los grupos de WhatsApp y alguien responde: aquí estoy, vamos, hacemos, ándale. ¿Sí? Cuando alguien ha estado enfermo también se hacen voluntarios para, sabes que yo le llevo de desayunar, yo le llevo de comer, yo le llevo de cenar. ¿Sí me entiendes? Ay, qué maravilloso, qué gran ejemplo de servicio, qué gran ejemplo de servir y de ser amoroso con los de la comunidad de la fe. No cambien, sigan siendo igual. Amén. Hay un término que les he platicado aquí que se llama seeker sensitive, ¿verdad? Esos buscadores sensibles, ¿no? Les compartí hace tiempo de un amigo pastor que, bueno, ya no está en esa iglesia, es en otro estado, lejos de aquí, que él es un pastor, mejor dicho, pero también él es un director de alabanza, y en esa iglesia no querían que él estuviera con la Biblia en su mano cuando él estaba dirigiendo la alabanza, que porque a lo mejor los que se conectaban por internet se podrían sentir ofendidos porque tenía la Biblia en su mano. O sea, come on, ¿sí me entiendes? Eso no, todo por exacto, nada que ver. No, hagamos todo de tal forma que sea muy cómodo para que la gente pueda venir. Y entonces se alejan de la predicación verdadera. Diluyen el evangelio, no quieren hablar ni de arrepentimiento. No quieren hablar de que es necesario el arrepentimiento, la confesión de pecados ante Dios, para que Él pueda entonces obrar en la vida del ser humano. No quieren hablar ni siquiera del infierno, ¿sí me entiendes? Y no hablamos del infierno, hermanos, como algo para presionar a la gente a que tome decisiones nomás por un miedo, no. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, you have fallen short of the glory of God. ¿Sí me entiendes? Has quedado corto de la gloria de Dios. O sea, tú no quieres perderte la gloria de Dios. Ayer que andábamos allá en Matamoros repartiendo Nuevos Testamentos, me pude percatar de que había un par de varones de Dios y les dije: ¿nos ayudas a entregar los Nuevos Testamentos? Sí, no, y estaban tan gozosos. Estos dos venezolanos agarraron la caja y empezaron a repartir los Nuevos Testamentos, ¿sí? Y otros: yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno. Y otros le agarraban el Nuevo Testamento y decían: esto transforma vidas, ¿sí? Gracias por traernos la palabra de Dios.
Hay una necesidad espiritual, hermanos, pero no podemos diluir el mensaje del evangelio. Lo más importante es una sanidad espiritual, aunque hay también necesidades físicas que vamos a ver ahora. Fíjate, el mensaje número 2 que había aquí: no es justo ni es conveniente que descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué dice el versículo 2? En la Nueva Biblia de las Américas dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y aquí mesas puede ser la mesa del comedor, o también puede ser una mesa, o puede ser un mostrador de dinero como los de un cambista. Pero de cualquier manera el punto aquí es claro: no es del agrado de Dios tener a los apóstoles capacitados, dotados para la enseñanza de la palabra de Dios, que descuiden esa palabra, la enseñanza, para ocuparse en asuntos alimentarios o alimenticios. No es del agrado de Dios. Predicar, enseñar la palabra de Dios es lo que tiene prioridad sobre todo. Supera todas las responsabilidades. Se cuenta de un ministro que estaba él ahí en su iglesia y ve por la ventana y unos hermanos estaban cortando ahí el césped, haciendo la jardinería de la iglesia, ¿no? Y pues, de buena voluntad sale el pastor, ¿verdad?, también para ayudarles ahí en la jardinería, y empieza ahí a descomponer cosas. Pero le dicen, los hermanos finalmente le dicen, los que estaban sirviendo ahí, dice: pastor, por favor, pero no lo necesitamos aquí. Lo que nosotros necesitamos es que usted esté allá adentro, esté orando y esté preparándose para alimentarnos espiritualmente. Pero sabes, esa filosofía del ministerio es sacada directamente de este contexto. Mensaje número 3 es la conclusión apostólica, lo que están diciéndoles ahí a la congregación, de que ustedes como congregación necesitan seleccionar a 7 hombres calificados para traerlos ante nosotros, para que podamos ponerlos a cargo de este asunto. ¿Y cuál era el asunto? La distribución alimenticia. Haz de cuenta que era como si fuera un food pantry, ¿sí? Como si fuera un banco de comidas, ¿sí me entiendes? Fíjate lo que dice el versículo 3. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres, varones de buena reputación. Oye, ¿de buena qué? De buena reputación. Dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Fíjate qué manera la solución que presentan estos apóstoles. Llegan a la congregación: a ver, vénganse para acá, vengan, che. Ustedes mismos escojan a estos 7 varones. Pero fíjate bien, aquí están los requisitos. La decisión está tomada. Ustedes van a escoger a 7 varones. Pero el requisito primero, número 1, que sean de buena reputación. Número 2, que sean llenos del Espíritu Santo. Y número 3, que sean llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque estos hombres se iban a convertir en los asistentes de alguna manera para algo bien importante. El ministerio de la distribución de la alimentación no era algo pequeño, era algo importante. Es más, todas las áreas de servicio en la iglesia son importantes. ¿Cuántas? Todas. No importa lo que hagamos en la iglesia, todas son importantes. Hay muchas oportunidades de ministerio, de servir en la iglesia, y todas son importantes. Ahora, estos hombres que iban a escoger iban a estar administrando de alguna forma, iban a estar sirviendo, iban a estar manejando, administrando propiedad, harían también de ujieres en cierto sentido, se ocuparían de necesidades físicas, probablemente también a lo mejor a cargo de algo de finanzas también. Iban a estar sirviendo las mesas, y este servir de las mesas era un ministerio muy importante en esta iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Se necesitaba la gente correcta. ¿Se necesitaba la gente qué? Correcta, que tuvieran una buena relación con Dios para hacerlo. Ahora, es bien importante aquí también que observemos que la aprobación final de estos hombres que iba a seleccionar la congregación iba a recaer en los apóstoles. Ustedes vayan y escojan, porque nosotros vamos a aprobar esto. ¿Me entiendes? Escojan. Entonces, pero les dieron los requisitos. Estos van a ser los requisitos. La congregación tenía algo que decir hasta cierto punto, pero fueron los apóstoles quienes tuvieron la última palabra en determinar esa elección, si era adecuada o no. Ahora, el gobierno congregacional en realidad no es una estructura bíblica. Quiero ser muy cuidadoso con esto, ¿ok? Fíjate bien. La congregación es importante y debe ser consultada. Les quiero compartir lo que la Biblia dice, ¿ok? Las decisiones finales recaen en el liderazgo.
Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque hay varones de Dios que están alrededor mío y con quienes yo puedo consultar o puedo compartir y puedo también recibir dirección. Y yo sé que también ustedes como iglesia oran para que el Señor nos dirija como iglesia, para que tomemos decisiones sabias. Pero sabes, la congregación en el pasaje que estamos estudiando debía examinar a los hombres, ¿sí?, de la iglesia y seleccionar a 7 de ellos, pero que cumplieran con ciertos requisitos. Fíjate bien, versículo 3, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. ¿Para qué? Para encargarles esta tarea. Los 3 requisitos: buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de ¿qué? De sabiduría. Ahora, ahí la palabra testimonio o de reputación es una que significa que debe haberse ganado un buen testimonio ante los demás, como un hombre fiel de Dios. Se cuenta de una empresa que contrató por ahí a un consultor. Ya sabes que hay compañías de consultoría, ¿no?, para que hagan un análisis interno de las empresas, negocios, y entonces hagan ciertas sugerencias. Pero bueno, la tarea de este consultor era analizar los informes de eficiencia que el personal que laboraba ahí, sus gerentes, supervisores, pues porque hacen cada quien su reporte, ¿verdad? Cada quien puede hacer un reporte. No, pues hicimos esto, logramos aquello y bla, bla, bla. Y tú sabes, se trata la gente de siempre pintar como bien, proyectar bien con los supervisores hasta los más altos niveles, ¿no? Y entonces este consultor, después de que escribe también su evaluación, lo hizo con algo de humor, ¿ok? Y escribió, algunos ejemplos son estos. Bueno, este capataz, fulanito, menganito, supervisor, tiene talentos, pero los ha mantenido bien escondidos. Otro que escribió por ahí dice: fulanita es una gerente muy callada y retraída, es trabajadora, tenaz, cuidadosa, ordenada. No deseo tener a esta mujer como miembro de mi departamento bajo ninguna circunstancia. Otro que escribe por ahí el consultor sobre otra persona, ¿no?, otro empleado, dice: en cualquier cambio en la política o de procedimientos que hay en esta empresa, se puede confiar en fulanito para producir la situación hipotética, improbable, en la que la nueva política no pueda funcionar. Otra que escribió: menganito necesita una supervisión cuidadosa ya que bordea en lo brillante. ¿Sí? O sea, se creía lo mejor, ¿verdad? Está abierto a sugerencias, pero nunca las sigue. Es profundamente analítico y su mentalidad altamente desarrollada. Yo creo que podría utilizarse mejor en investigación y desarrollo. Le falta sentido común. Mándalo encerrado allá en la esquina. Ya, que nunca comete el mismo error 2 veces. Ah, wow. Pero me parece que ya cometió de todos en alguna ocasión. Ha cometido todo tipo de errores. Hermanos, en la congregación se debe también mirar alrededor y se debe encontrar a 7 hombres, dice aquí este pasaje, y llevarlos a los apóstoles para su aprobación. Esta era la tarea de la congregación. Hermanos, la iglesia nunca debe poner en una mesa directiva a alguien que tiene una mala reputación, jamás. Imagínate, tal mujer estaba viviendo su vida desenfrenada en los clubes nocturnos y en el vicio, en las drogas, en el alcohol, y de repente pues le llegó el convencimiento de que debía cambiar su vida y sabes que voy a empezar buscando a Dios, y llega a una iglesia y lo primero que se topa es a un hombre que se la pasaba ella viendo en tal o cual club nocturno. Entonces esta mujer dijo: uff, si este cuate está aquí, pues entonces ¿para qué vengo a esta iglesia? ¿Te das cuenta? Hermanos, la reputación debe ser que el hombre ame a Jesucristo. La reputación debe ser que el hombre ame a la palabra de Dios. La reputación debe ser de que el hombre o la mujer, ¿verdad?, también se preocupa por la iglesia de Dios. ¿Me entiendes? ¿Cuál era el otro requisito? El otro requisito es que cada hombre debía ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, esto es bien importante, bien importante. El hombre no debe estar lleno de sí mismo. El hombre que está lleno de sí, el hombre o la mujer que está lleno de sí mismo o sí misma, no tiene espacio para alguien más, no tiene espacio para el Espíritu Santo, ¿me entiendes? El hombre no debía ser un hombre carnal, cascarrabias, sino un hombre controlado, guiado y gobernado por el Espíritu Santo. Qué triste y lamentable, ¿verdad?, es un cristiano carnal. Eso es algo muy triste. Pablo escribió en 1 Corintios
en el capítulo 3, si puedes leer allí, que dice: de manera que yo, hermanos, cuando está escribiendo Pablo a esta iglesia en Corinto, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Dice: os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Dice: ¿no sois carnales y andáis como estos hombres? ¿Te das cuenta? Cada hombre debía tener una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida observable, buen testimonio, de buena reputación, comprobable, coherente, no una vida controlada por la carne. El requisito número 3 era, ¿qué creen? Que cada hombre debía ser un hombre lleno de sabiduría, en el versículo 3. Y esa palabra sabiduría se trata de hacer. Fíjate bien, la sabiduría se trata de hacer. El conocimiento se trata de saber que hay un problema. La sabiduría es saber cómo resolverlo. Estos hombres que iban a escoger, estos 7 hombres, varones, que iban a encargarse de este ministerio de la distribución alimenticia, tenían que ser sabios, funcionalmente solucionadores de problemas. En el mundo allá afuera, en la industria laboral, a la gente se le pone porque, oye, I need a problem solver. ¿Sí? I don't need anybody to babysit. ¿Sí me entiendes? No necesito a nadie quien estar yo cuidando como si fuera un bebé. Necesito gente sabia, ¿sí? Solucionadores de problemas. Pero ¿saben una cosa? Necesitaban tener la sabiduría de Dios. El requisito aquí es tener la sabiduría de Dios para poder poner eso en práctica. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ahora observan el final del versículo 3. Dice: a quienes encarguemos este trabajo, a quienes podamos encargar esta tarea. Estos de buena reputación, estos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, vamos a entregarles esta tarea. Hermanos, qué maravilloso, ¿no? Aquí están los requisitos para servir. Vamos a ver cuál es el cuarto mensaje y con eso terminamos. Es nuestra responsabilidad dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra, dice el versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Ahí está diaconía, ahí está la diaconía, en el ministerio de la palabra. De acuerdo con la Biblia, el ministro debe ser un guerrero de oración, pero también debe ser un expositor de las Escrituras. Si un hombre de Dios ha de tener poder en público, tiene que tener también oración en privado. Si tú como hijo y como hija de Dios quieres tener ese poder en el público, debes tener tú también oración en privado. Estudio de la Biblia y de la Escritura también en privado. Servir al Señor, ser coherente, de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y también de sabiduría. Pero no vas a obtener la sabiduría de Dios si tú no estudias la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no se estudia nomás el domingo. La palabra de Dios se estudia todos los días. ¿Por qué Dios no se manifiesta en mi vida? Porque métete a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, otra cosa, aquí yo creo que podemos entender es de que todo el mundo está llamado a algo en el ministerio. Fíjate bien, todo mundo está llamado a algo en el ministerio. Todos los que estamos aquí sentados, hombres y mujeres, todos los que estamos aquí estamos llamados al ministerio. Pero a veces hemos usado esa palabra de llamado para describir solamente a personas que están llamadas al ministerio de tiempo completo. Hasta le llamamos así entre comillas. Lo digo así entre comillas porque es una frase que yo creo que debemos destruir. Fíjate bien, fíjate lo que acabo de decir. Creo que es una palabra o frase que debemos destruir. No debemos hablar de ministros de tiempo completo. Es una tontería, discúlpenme, por favor. Y déjame te digo por qué. Escuchen bien, todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Estamos llamados al ministerio de tiempo completo. Cada uno de nosotros, sí, tú y yo, cada uno de nosotros estamos llamados. Los que hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús estamos llamados al ministerio de tiempo completo, 24/7, no importa lo que hagas en tu trabajo, porque tu trabajo o nuestro trabajo viene siendo nuestro tent making, ¿sí me entiendes? Viene siendo nuestra fabricación de tiendas. En lo que trabajamos
es nuestro tent making. En lo que trabajamos es tu fabricación de tiendas, como lo hacía Pablo. ¿Entiendes? Espero que no seamos cristianos part-time. ¿O hay cristianismo part-time? No, ¿verdad que no? Somos cristianos full-time. Todo el tiempo, 24/7, 365 días del año. ¿Sí? Espero que no sirvas al Señor solamente algunas veces. La Biblia dice que todo lo que hagas, todo, y cuando dice todo, también incluye lo que haces allá afuera. Todo lo que hagas, lo hagas como para Él, hazlo para la gloria de Dios. No importa si trabajas en una llantera, no importa si trabajas en una tienda de abarrotes, si trabajas en un consultorio médico, si trabajas en una oficina comercial, si eres un jornalero, si eres un barbero, si eres un programador de computadoras, no importa si trabajas desde tu casa, eso no importa, nada de eso. Nada de eso. Donde sea que tú estés, allí está tu ministerio. Hermanos, yo encuentro múltiples oportunidades para ministrar más en mi trabajo que a veces en la iglesia. O sea, Dios te ha puesto allí donde tú estás para que tú seas la sal de la tierra y para que seas la luz del mundo. La gente está destrozada hoy día y no te puedes, a veces pudiera estar al borde de que alguien está para cometer un suicidio, ¿me entiendes? Y está ahí enfrente de ti y has pasado por alto los pequeños detalles. Algunos de los que están en los grupos de WhatsApp se dieron cuenta que hace como unos días nos rompieron una ventana de allá de la casa de la propiedad de la iglesia, ¿verdad que sí? Algunos se dieron cuenta. No les puedo negar, soy carne, soy débil y soy un hombre de poca fe. ¿Sí? Yo llegué y vi la ventana rota, quebrada y dije, no puede ser. O sea, me dio tristeza, me dio frustración, ¿sí? Tomé la foto y se las mandé, sigamos orando. Eso fue lo que les dije. Y bueno, ¿sabes qué? Tengo que hacer el reporte de la policía. Y llamé a la policía. Y yo pensé al principio que nomás era como por un trámite. ¿Ok? ¿Sabes qué? Voy a llamar a la policía, que tomen el reporte. Y bueno, lo tenemos ahí archivado. Y a lo mejor chance, y a lo mejor se les ocurre de vez en cuando dar la vuelta aquí a la propiedad. Y hay algo de vigilancia. Es lo que pensé por primera vez. Total de que llega un oficial de policía de aquí de la ciudad de McAllen. Y luego después llegó Gedeón ahí, no sé si, yo no le llamé, pero llegó Gedeón, ahí estaba. Y qué bueno que llegó porque ahí tuvimos una oportunidad de ministrar juntos. Y ya me hace el reporte, toma fotografías y todo. ¿Cuánto estima usted el daño, esto y lo otro, bla, 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 bla? Y luego, cuando ya se iba a despedir, fíjate bien, ahí es donde quiero que pongas atención a los detalles donde tú te mueves, donde es tu entorno, ¿ok? Y digo, Officer Chávez, what is your first name? Me dice Samuel. Oh, le digo, ¿sabes qué? En la Biblia está tu nombre, un hombre de Dios. Y allí en ese momento, ¡pum! Dice, ¿sabes que no es casualidad que esté aquí? Así me dijo. Y yo enojado por una ventana. ¿Eh? Qué burro soy yo. Dice, mis papás están muy entregados a Dios, pero yo he cometido malas decisiones. Tal forma que aún mi relación sentimental está ahorita muy mal. La verdad es que yo quería y anhelaba y sigo anhelando que la mujer ella fuera con quien yo dedique el resto de mi vida, pero he cometido tal y tal errores. Ahí es donde el Señor te humilla, ¿no? Y, ok, Señor, ya entendí. A veces me pasan cosas y me pregunto por qué, y cuando debo preguntarme para qué, ¿verdad? Y era precisamente porque ese hombre necesitaba escuchar la palabra de Dios, porque ese hombre necesitaba que se le explicara la perspectiva bíblica, lo que Dios piensa, lo que Dios que cree de él sobre su vida, en la manera en que estaba viviendo, ¿sí? Y que tiene que acudir a Cristo Jesús. Y oramos ahí, Gedeón y yo, con él. ¿Sí o no, Gedeón? Hermanos, no pierdas los detalles. ¿Sí me entiendes? Donde tú te mueves. Eres llamado de tiempo completo. Tú no eres un cristiano part-time. ¿Sí me entiendes? Eres llamado. Respuesta número 2. La respuesta de la congregación, número 5, versículo 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. La propuesta, la solución, ¿verdad? Que tenían los apóstoles, ¿verdad? Para la congregación. Dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, por si acaso alguien va a tener bebé, puede pensar en algunos nombres posibles, ¿verdad? Nicanor, digo, Timón, ahí está otro nombre, ¿verdad? ¿Sí?
Parmenas, ahí está otro nombre. Dice Nicolás, el prosélito de Antioquía, no era Nicolás el uruguayo. ¿Sí? Ahí están, ahí está la respuesta. La decisión entonces le agrada a toda la iglesia. Ellos se ponen a trabajar, encuentran a estos 7 hombres piadosos, espirituales, no eran carnales, eran entregados al Señor. ¿Sí? Y entonces vienen y les presentan a Esteban, que eventualmente se va a convertir en un mártir. Él no solamente cumplía con estos 3 requisitos, sino que también era un hombre lleno de fe. Más adelante lo vamos a ver. Y a Felipe se convertirá en un evangelista clave. Ahí en el capítulo 8, Prócoro, la historia dice que se convirtió en un obispo y eventualmente fue martirizado en Antioquía. Nicanor, no sabemos nada al respecto, excepto que fue un fiel diácono, servidor de la primera iglesia. Nicanor tampoco. Timón dice, no sabemos tampoco nada, excepto que fue un fiel diácono también. Parmenas, no sabemos nada, sino que fue un fiel diácono, servidor, elegido por esta primera iglesia. Nicolás fue un prosélito convertido, primero al judaísmo y luego al cristianismo. Él era de Antioquía, lo que sabemos de él, y que se iba a convertir en una iglesia poderosa ahí en Antioquía. Ahora, hermanos, hay liderazgo. En inglés se conoce leadership by rotation, serving by rotation. Aquí en Río Grande Bible Church tenemos esa agenda o calendario de servir por rotación. ¿Sí? Los que están en diferentes departamentos han aprendido a que se puede servir, por ejemplo, con los niños, y no te toca domingo. Hay un calendario, se programa, te toca el primer domingo, o el segundo, o el tercero, o el cuarto domingo. En las diferentes áreas te puede tocar en este domingo, a tal domingo, pero no estás así constantemente. Eso es servir por rotación. Aquí en Río Grande Bible Church, gracias a Dios, ¿qué significa serving by rotation? ¿Qué significa servir por rotación? Significa que ahora es tu turno. Eso es simplemente, así de sencillo. Ahora es tu turno. Una semana estás sirviendo acá, otra semana estás sirviendo allá, acullá, etcétera, etcétera. Está sirviendo en una rotación con los jóvenes, con los niños, con los varones, con las mujeres, en cualquier cosa relacionada a la propiedad que tenemos de la iglesia, etcétera, etcétera. Simplemente es ahora tu turno y es todo. Así es como servimos aquí en Rio Grande Bible Church. A lo mejor el mes pasado me tocó esto, en los últimos 6 meses me tocó esto, pero ahora te toca a ti. Ahora es tu turno hacerlo. Hay otro método de liderazgo que se llama liderazgo por voto popular. Y de ese yo no soy muy fan, les voy a ser sincero. No soy fan del liderazgo por voto popular. ¿Por qué? Porque el liderazgo por voto popular es una especie de proceso democrático que tiene un pensamiento del tipo, si es lo suficientemente bueno para los Estados Unidos, entonces es bueno para la iglesia también. Hermanos, liderazgo por voto popular es lo que hacemos nosotros con los senadores, con los congresistas, con los políticos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos allí. Pero ¿sabes qué? No estamos tratando aquí en la iglesia con un país, estamos tratando con un cuerpo, un organismo vivo. Estamos tratando con la iglesia, hermanos. La iglesia está viva y tiene a Jesucristo como la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Yo no soy ni el pastor Hugo, ni el pastor Wheeler, ni el pastor Gedeón. Es el Señor, la cabeza. Debemos nosotros sujetarnos a principios bíblicos, ¿sí? Nunca tal sistema fue determinado o destinado para ser parte de la iglesia. Somos un organismo espiritual y estamos nosotros necesitados, pero de la dirección de Dios por su palabra. ¿Me entiendes? No se trata de que, yo creo que fulanito o fulanita pudieran ser. No se trata de eso. ¿Te das cuenta lo que aprendimos aquí? Deben ser de buena reputación, deben ser llenos del Espíritu Santo y deben ser llenos ¿de qué? De sabiduría. Es lo que la Biblia me enseña. Pero sabes una cosa, fulanito o fulanita que yo creo que es a nice guy, si me entiendes, que podría estar haciendo tal o cual cosa, ¿sabes qué? No tiene el don. ¿Por qué crees que congregaciones a través de los años han luchado tanto con divisiones en iglesias? ¿Por qué crees, hermano? Hermano, que el Señor, ojalá y alguien de repente se me acerque y me diga, yo voy a procurar de que estemos en oración por la iglesia. Ojalá, y de veras que me bendeciría mucho para estar protegiendo la enseñanza de la iglesia. Y para no distraernos a veces en otras cosas que deben estar en manos de alguien más. No porque es menos, acuerda, insisto, no es porque es menos. Es más, ¿sabes qué? Lo que nos indica que es algo importante, que inclusive en el siguiente versículo vamos a ver que impusieron las manos sobre ellos.
Hoy día, lamentablemente, eso de imponer las manos se ha ido como que desapareciendo de las iglesias cuando es algo importante. A estos hombres los eligieron para, le pudiéramos decir, un food distribution program. ¿Sí entiendes? ¿Esto qué? Sí, era importante. Y les impusieron las manos. Señor, una bendición para ellos que van a estar sirviendo en esto. Una bendición para los que van a estar yendo allá los migrantes. Una bendición para los que van a estar yendo allá con los homeless. Una bendición para los que están yendo para tal o cual lugar. Una bendición para los que están sirviendo con los niños. Una bendición para los que están sirviendo con las mujeres, con los varones, con los jóvenes. ¿Sí me entiendes? Eso es bien importante. No perdamos ni pasemos por alto eso. No podemos nosotros a veces tampoco implementar, ¿cómo te diré?, tácticas, metodologías de negocios a una iglesia, porque la iglesia es espiritual, es un organismo vivo. Insisto, la cabeza es Jesús. ¿Entiendes? Lo que dice la palabra, eso es lo que vamos a seguir. Y vamos a operar al cuerpo de Cristo lo mejor que podamos de acuerdo con las Escrituras. ¿Me entiendes? Ahora, ¿son bienvenidas todas las ideas? ¿Son bienvenidas todas las conversaciones? Por supuesto que sí. Vamos a orar. Y si tal o cual cosa es lo conveniente, vamos a usarlo. Vamos a hacerlo. Si tal o cual cosa va de acuerdo a las Escrituras y en oración tenemos la paz para hacerlo, ¿sí o no? Lo vamos a hacer. Claro que sí. ¿Me entiendes? Hermanos, es vital que tengamos personas sirviendo donde Dios los ha llamado a servir, no donde la gente quiere estar o porque nosotros pensamos que es un nice guy o una nice lady y que está haciendo tal o cual cosa. Estamos llamados todos y donde tú estás llamado a servir. Hermanos, termino con esto. Lo que la iglesia necesita, dijo Ian Bounds. Te recomiendo los libros de Ian Bounds. Él escribió mucho sobre oración, pero dice, lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria. Lo que la iglesia necesita hoy día no es algo mejor, ni nuevas organizaciones, ni nuevos métodos más novedosos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. ¿Y sabes a quién va a usar el Espíritu Santo? Aquellos que son mansos y humildes de corazón. Si tú mujer, si tú hombre, si tú mujer de Dios, si tú varón de Dios, tienes mansedumbre y tienes humildad, el Espíritu Santo te va a usar poderosamente allá en tu tiempo de servir y de ministrar allá afuera. Ponte de pie. La última respuesta fue: a estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Sí, estas personas iban al ministerio a hacer administración de un programa de distribución de alimentos. Oraron por ellos, les impusieron las manos. Qué importante ponerlos enfrente, orar por ellos, pedir una bendición sobre sus vidas para que puedan impartir la palabra, para servir en la forma que tengan que servir, para reflejar y ejercer el fruto del Espíritu Santo con los demás. Y el versículo 7 nos enseña que crecía la palabra del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Padre Dios, nos acercamos a ti, no pretendiendo, Señor, absolutamente nada. Tú quieres hombres y mujeres que se vacíen de sí mismos, para que entonces puedan ser llenos del Espíritu Santo y para que entonces puedan ser llenos de sabiduría. Señor, tú eres digno de alabar, digno de alabar. Eres sin igual, Señor. Te exaltamos hoy, Señor. Y te pedimos, Padre, perdón porque en lugar de haber mansedumbre y en lugar de haber humildad, Señor, hay egoísmo, hay vanidad. Te pedimos perdón, Señor, también porque no nos hemos puesto dispuestos y disponibles para servir. Hoy, Padre, te pido perdón porque he pensado que
vivir un cristianismo part-time es lo que tú me has llamado. Y no, Señor, tú me has llamado a tiempo completo, Señor. Y si me has puesto en el trabajo en el que desempeño día a día, en cualquier lugar, Señor, ahora entiendo y reconozco que allí es donde tú me has llamado para ser la sal de la tierra y para ser la luz del mundo. Perdóname, Señor, pero también dame hoy el denuedo, Señor, para poder compartir la palabra. Y ayúdame, Padre, para estar orando por esta iglesia, por Río Grande Bible Church, por las familias que forman esta comunidad de fe, Señor. Para estar al pendiente, Señor, de cualquier necesidad que haya entre los hermanos, de cualquier índole, Señor, física, emocional, pero sobre todo espiritual. Me comprometo, Señor, a estar orando para que se pueda seguir dedicando la protección de la predicación y la enseñanza de la palabra en esta iglesia, para que podamos convertirnos, Señor, en verdaderos discípulos que hacen otros discípulos hasta lo último de la tierra, Señor. Señor, continúa aumentando tu gloria, expandiendo tu iglesia, Señor. Entre más personas vengan a los pies de Cristo, Señor, tú recibes más gloria. Mientras yo callo, Señor, no hay forma de avanzar esa gloria para ti. Señor, úsame. Hoy me vacío ante ti para que puedas llenarme tú de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Te pido perdón, Señor, pero también hoy que pueda salir de estas puertas sabiendo que la próxima semana, Señor, estará dedicada, Señor, para servir a los demás con reputación, con la llenura de tu Espíritu y la llenura de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.